vamos a ver el concepto de campo eléctrico. Un concepto que inmediatamente después del concepto de carga eléctrica se estudia y que tiene varias ventajas sobre el de fuerza. Una de ellas, muy importante, es que la fuerza depende estrictamente del- de la presencia de dos cargas. Recuerden que es una fuerza de reacción, o sea, la fuerza debido sobre una carga debido a la presencia de otra carga en la inmediatez de la primera. O sea, no tiene sentido desde este punto de vista hablar de la fuerza sobre una carga nada más, salvo que digamos la fuerza sobre una carga por la presencia cercana de otra. Esa es una de las desventajas que tiene el concepto de fuerza, si lo queremos ver de esa manera. La ventaja sobre esto que va a tener el concepto de campo eléctrico es que el campo eléctrico es un ente que se encuentra eh, en el entorno de una carga. Existe en el espacio que rodea la carga. Depende de la posición. No va a depender de que otra carga esté ubicada en una posición determinada en el espacio que rodea esta carga para que nosotros hablemos de campo. El campo estrictamente depende de una carga a la que vamos a llamar fuente, que lo produce en un punto del espacio en la inmediatez de ella. La otra ventaja que tiene el concepto de campo eléctrico sobre el de fuerza es su medición. La medición de la fuerza, dado los valores típicos que vamos a tener, son extremadamente pequeños. Las magnitudes de las fuerzas electrostáticas involucradas son muy pequeñas comparadas con las que se obtienen para el campo eléctrico. Eso significa que es tecnológicamente más fácil medir el campo eléctrico que medir la fuerza. Dicho esto, veamos entonces algunas consideraciones importantes sobre el campo eléctrico. Primero, como habíamos mencionado, es claro que la fuerza tiene sentido en la presencia de dos cargas. Es una fuerza de naturaleza reactiva o una fuerza de mutua atracción o de mutua repulsión. El concepto de campo aparece cuando nosotros pensamos en lo que existe en algún punto cercano a una carga. A esta carga le vamos a llamar, a esta carga grande le vamos a llamar carga fuente. Es decir, ¿qué existirá en un punto en el espacio que rodea esa carga? En este caso, en este punto P. Pensando de esa manera, se postula la definición de campo eléctrico. Es la definición más sencilla que podamos suponer. Lo que se hace es lo siguiente: se supone que se trae a una carga a la que vamos a llamar carga prueba, una carga muy pequeña en comparación con la carga fuente, que sería esta, y se la coloca en el punto P. Y entonces medimos cuál es la fuerza que esa carga prueba experimenta al estar en ese punto en la cercanía de la carga fuente. En este caso sería F sub 0. Si esta carga prueba tiene una magnitud de carga Q sub 0, la razón, y esta es la definición general de campo eléctrico, la razón de esa fuerza que siente ella al estar ubicada en ese punto, dividido por la magnitud de su carga, es lo que nos da el concepto de campo. Y de inmediato noten que al estar dividido, esta fuerza, al ser dividida por la carga, de inmediato hace que la expresión, ya lo vamos a ver con más detalle, la expresión para el campo dependa solamente de la carga fuente, de la magnitud de la carga fuente. Obviamente de la distancia, pero en términos de cargas va a depender solo de la carga fuente y ya no de otra carga. ¿Ok? Bien, entonces obviamente que el campo eléctrico es un vector, es el resultado de un vector fuerza dividido por la carga. Eso es algo que no debemos olvidar.
Es muy importante porque cuando se hacen problemas, ejercicios de aplicación, no debemos olvidar la naturaleza vectorial involucrada en los mismos. Ahora, tenemos un primer problema, si quieren llamarlo así, y es el siguiente, que como estamos hablando de una carga prueba, tenemos dos posibilidades, o en principio tenemos dos posibilidades de seleccionar a una carga prueba. Una de ellas podría ser una carga positiva y la otra una carga negativa. Noten que las diferencias son obvias. Si usted elige una carga negativa como prueba, el sentido del campo eléctrico va a ser contrario, porque el signo negativo va a producir un vector que va a ser opuesto en sentido a aquel que usted obtendría si eligiese una carga prueba. Entonces el problema se resolvió mediante una convención. Se tomó la decisión, existe la convención y todo el mundo la sigue, de que las cargas prueba van a ser positivas. Entonces nos vamos a borrar de la mente la duda que pudiera generarse en relación de cuál es el sentido de la carga prueba, y nos vamos a acordar que siempre la carga prueba que vamos a utilizar va a ser una carga prueba positiva. Dicho de esta manera, observen que si traemos esa carga prueba positiva y la ponemos en la cercanía de una carga fuente que también es positiva, la fuerza va a ser una fuerza de repulsión. La fuerza que va a sentir la carga prueba va a ser evidentemente repulsiva en el sentido de este vector. Pero entonces, como el campo es directamente proporcional a la fuerza, también él va a tener la misma dirección de la fuerza. Entonces una cosa muy importante es esa. Siempre el campo y la fuerza van a tener la misma dirección y van a tener el mismo sentido, porque solo difieren por una constante. Sin embargo, si la carga de prueba es escogida negativa, entonces allí la fuerza y el campo llevarán sentido contrario. Eso es algo que no debemos olvidar. En el cálculo de campos eléctricos vamos a tener tres casos. El primero de ellos es este que tenemos acá, cuando la carga involucrada como fuente es una carga puntual, una única carga puntual. Entonces vean que la expresión se obtiene muy fácilmente. Solo dividimos la relación, la expresión de la ley de Coulomb para la fuerza por con el supuesto de que una carga Q sub 0 se coloca en la inmediatez de la carga fuente Q. Y entonces al dividir por Q sub 0 se obtiene esta expresión que tenemos acá, donde ese vector R que aparece ahí es un vector que le da a esa expresión la propiedad de vector. Es un vector unitario que claramente, como ven, apunta en la dirección sobre la línea que une a las cargas, y su sentido dependerá estrictamente del signo de la carga fuente. Se utiliza este vector en general para recordar que se trata de una expresión vectorial y que evidentemente aquí va a aparecer involucrado un vector unitario, como lo estamos viendo acá, que lleva, miren, la dirección de la línea que une a las cargas y cuyo sentido se define en términos del signo de la carga fuente. ¿Ok? R evidentemente es la distancia que separa la carga fuente Q del punto P. Y eso nos lleva a esto. Quiere decir que nos tenemos que imaginar que si nosotros tenemos una carga positiva y que se ubica en algún punto del espacio y traemos una carga prueba y la colocamos a diferentes posiciones en la cercanía de esa carga, recordando que la carga prueba es positiva, se nos va a formar este patrón, que es esencialmente un patrón de líneas salientes, radiales salientes de la carga. Este entonces viene a ser el esquema del campo eléctrico producido en el entorno de una carga positiva. Y por el contrario, si la carga es negativa, serían las líneas de campo entrando hacia ellas. Estas son líneas de campo eléctrico. Son vectores que claramente muestran cuál es el sentido en el cual se movería una carga de prueba positiva que fuese colocada en cualquiera de esos puntos. El siguiente caso que nos ocupa en el cálculo de campo eléctrico es cuando tenemos tantas cargas colocadas en un sólido, por ejemplo, o en un espacio, tan cercanas y tan abundantes que no podemos
tratarlo como si como que tuviésemos cargas puntuales. Es decir, supónganse que nosotros tenemos y supongamos que nosotros tenemos un, un sólido y tomamos y tenemos un punto, y en ese punto allí nosotros queremos calcular cuál es el campo eléctrico que toda esta configuración de cargas que están tan juntas que se las denomina una distribución uniforme de cargas produce allí. Aquí vamos a tener un campo total producido por cada una de ellas. Entonces la manera de hacer esto en realidad es dividir cada una de las partes, dividir de formas diferenciales. Imaginémonos que aquí tenemos una serie de diferenciales, de particiones infinitesimales, ¿verdad? Y entonces nosotros, este grid o este cuadriculado, si quieren, en 3 dimensiones, nos imaginamos que fraccionamos a ese sólido en un cuadriculado como ese y que tomamos un pedacito de él. Ahí, por ejemplo, estamos tomando este pedacito, la que esencialmente es evidentemente es un volumen diferencial. Entonces nos preguntamos, ¿cuál es el campo que este pedacito produce en este punto P? ¿Ok? Entonces decimos, bueno, este pedacito va a producir un campo en el punto P que va a llevar, por ejemplo, esta dirección, ¿verdad? Pero para poder calcular el campo que todo el sólido produce, tendríamos después que desplazarnos por todos los pedacitos en los que hemos fraccionado ese sólido y en cada uno de ellos hacer el cálculo del campo correspondiente que se produciría, ¿verdad? Cada uno de ellos produciría entonces un campo que sería un campo diferencial, un pequeño campo diferencial, y los tendríamos que sumar, porque yo quiero encontrar las aportaciones de todo el sólido, ¿ok? Y entonces la manera de hacerlo es mediante una sumatoria, pero ya saben ustedes que una sumatoria de diferenciales nos lleva como finalmente a una integral. Por lo tanto, esto que tenemos aquí sería la expresión para el cálculo del campo eléctrico en el caso de que tuviésemos una distribución uniforme de cargas, ¿verdad? Hay algunos detalles más aquí que en la práctica vamos a ver cómo se consideran. Por ejemplo, cómo obtenemos una definición inicial del diferencial de carga. Y esto es justamente lo que tenemos acá. Tenemos 3 posibilidades. Este diferencial, este objeto diferencial, perdón, sólido, pudiera estar definido en 3 dimensiones, en 2 dimensiones o en una dimensión. Por ejemplo, podríamos tener aquí una barra. Aquí podríamos tener una lámina cargada. Y aquí podríamos tener un bloque, una esfera cargada. Y entonces, en cada caso, noten que si nos basamos en el concepto de densidad, vamos a suponer entonces que cualquier pedacito del volumen de ese, en el caso de que fuese un cuerpo definido en un volumen en 3 dimensiones, cada pedacito de ese volumen, del volumen de ese cuerpo, va a tener una cantidad determinada de carga. Recuerden que la carga está uniformemente distribuida en él. Entonces significa, eso nos lleva al concepto de densidad. Es decir, ese cuerpo está definido por una densidad de carga volumétrica que es igual a la carga total que se encuentra en él dividido por su volumen. De la misma manera, si en lugar de un volumen tenemos una superficie, entonces diríamos que ese sistema o ese cuerpo tiene una densidad superficial de carga sigma, que esencialmente es la carga total dividida por el área que define al cuerpo. Y finalmente, en el caso de una barra o de una línea de carga, entonces la carga se distribuye en una longitud y esto nos lleva a una densidad lineal de carga lambda. Si usted despeja tomando aquí diferenciales, es decir, el concepto de densidad cuando se tiene una distribución uniforme de cargas es que cualquier porción de volumen
o de área o de longitud que uno tome de ese cuerpo, si uno divide la carga que tiene esa fracción que ha tomado entre la fracción, o sea, un volumen Q1, perdón, una carga Q1 que se encuentra distribuida en un volumen 1, me daría lo mismo si esa fracción es un diferencial o es una fracción cualquiera. Ese es el concepto que debemos manejar de distribución uniforme. Es decir, que cualquier porción, ya sea de volumen, área o longitud, al dividir esa porción, al dividir la carga que tiene esa porción entre la porción, cualquiera que sea, volumen, área o longitud, nos da siempre el mismo número. Ese es el concepto que define la distribución uniforme. Y entonces ese concepto también se traslada a los diferenciales. Es decir, yo puedo poner aquí diferencial de carga sobre diferencial de volumen, como también puedo escribir aquí diferencial de carga sobre diferencial de área, y aquí puedo considerar el diferencial de carga sobre diferencial de longitud y despejar para DDQ, para los DDQ en cada caso. Y eso nos lleva entonces a que en esta definición que tenemos acá, el DDQ se podría definir, dependiendo del caso, en una multiplicación de la densidad volumétrica por el diferencial de volumen cuando el cuerpo está definido en 3 dimensiones, o el producto de la densidad sigma de carga por el diferencial de área cuando es un cuerpo definido en 2 dimensiones, o el producto de la densidad lineal lambda por el diferencial de longitud. Esta va a ser entonces nuestra semilla para comenzar a hacer cualquier problema relacionado con esto. Finalmente, es importante que recuerden que a la hora de hacer gráficas, por ejemplo, si usted tiene una línea de campo que forma una curva, los vectores campo eléctrico, definidos en cada uno de los puntos de la curva, serán vectores tangentes a la misma. También a la hora de hacer gráficas de vectores, campos eléctricos, hay algunas reglas que debemos recordar. Una de ellas muy importante, que ya la mencionamos cuando definimos los esquemas de los campos eléctricos, es que las líneas de campo eléctrico salen de las cargas positivas y entran a las cargas negativas, ¿verdad? Como se muestra en estos esquemas. El número de líneas dibujadas que salen de una carga positiva se acercan a una carga negativa son proporcionales a la magnitud de dicha carga. Y finalmente, dos líneas de campo eléctrico nunca se pueden cruzar. Esas son reglas básicas relacionadas con con los gráficos de los vectores campos eléctricos. A continuación resolveremos un ejercicio considerando estos conceptos que hemos visto. Vamos a resolver inicialmente este problema, que es un problema de una configuración de carga uniforme, en el que una carga Q está uniformemente distribuida en una línea, en una lambda, por decirlo así. Una línea de carga que se extiende, tiene una longitud total 2A, y si ubicamos el origen en su centro, significa entonces que sus extremos quedarían en las posiciones en el sistema de referencia como menos A y A en el eje Y. Se nos pide encontrar la magnitud del campo eléctrico, o el campo eléctrico si es posible, en el punto P, el cual está a una distancia X del centro de la carga. Para lograr esto, sencillamente vamos a tener que utilizar el concepto de la último que vimos, que es el que corresponde a una configuración de carga uniformemente distribuida. En ese caso, ¿se acuerdan? Tendríamos que fraccionar la distribución uniforme, que implicaría que dividiéramos esto en pedacitos a lo largo de toda su extensión, y que elijamos un diferencial. En este caso, en el gráfico aparece elegido este diferencial. ¿Okay? Claramente este diferencial se encuentra a una distancia y del origen, y por lo tanto, como y es la distancia que marca su posición respecto del origen, claramente les decía, su longitud diferencial es justamente de y.
y además tiene una cantidad de carga diferencial d de q. Ese diferencial se encuentra a una distancia r del punto P. ¿Ok? Eso es lo que nos dice la definición. Y entonces, sobre esta línea que une al diferencial con el punto de cálculo, considerando que se trata de una carga positiva, entonces evidentemente que el campo eléctrico llevará esta dirección. Y es obvio que ese va a ser un diferencial del campo eléctrico, porque es la aportación debida únicamente a este diferencial de carga. Y entonces aquí tenemos los detalles de ese campo eléctrico. Miren que ese campo eléctrico se encuentra con este mismo ángulo, se encuentra entonces con dos componentes, la componente horizontal y la componente vertical. Esta obviamente va a ser d de e, su magnitud por el coseno de alfa, y esta va a ser su magnitud por el seno de alfa. Antes de poder sustituir esta definición, esto en la definición, porque se nos pide sustituir obtener el diferencial de campo eléctrico como K por D de Q sobre R cuadrado. Antes de hacer eso, debemos recordar que hay un aspecto importante en el cálculo de campos eléctricos que se llama la simetría. ¿Qué es lo que significa eso? Significa que eventualmente, cuando nosotros estemos haciendo el barrido, que la integral es eso, es un barrido a lo largo de toda la longitud del cuerpo, eventualmente vamos a llegar a calcular el diferencial o el aporte diferencial que produce un diferencial de carga que se encuentra justo a la misma distancia pero por debajo del origen, es decir, esta que aparece acá. Observen que ese diferencial se encuentra exactamente a la misma distancia r, por lo tanto el campo eléctrico que va a producir va a ser de la misma magnitud de este que originalmente consideramos. Va a tener, observen, una componente en el eje y que va a ser exactamente igual a esta, y va a tener una componente en y que la dibujé acá para que se muestre claramente que aquí se va a sumar porque lleva el mismo sentido y dirección. Y aquí tendríamos entonces lo siguiente, que por simetría, estas componentes, a medida que nosotros hacemos toda la sumatoria, por simetría esas componentes se van a anular. Eso aparece evidenciado aquí. Observen que primero definimos a lambda como la carga total sobre la longitud total, que es 2a. Por lo tanto, ¿se acuerdan? El diferencial debería ser lambda por d de y, ¿verdad? D de q es lambda por d de y, sustituimos lambda y nos queda esta expresión. Luego observen que por Pitágoras, r claramente es x cuadrado más y cuadrado raíz, que es lo que aparece acá. Esta es la definición del diferencial que tenemos en la ley de Coulomb. Si la sustituimos, pero además consideramos, observen, que estas componentes se anulan, ¿ok? Significa que solo tenemos que considerar la sumatoria de las componentes horizontales. O sea que a esta expresión que tenemos aquí tendríamos que multiplicarla por el coseno de teta, que observen que en la geometría se puede calcular como x dividido por r. Es decir, que obviamente estos componentes se anulan. Esto nos lleva entonces a que solo vamos a hacer la suma de las componentes en x. Aquí aparece la sustitución de x dividido por la hipotenusa, y entonces por eso aquí, en lugar de estar elevado al cuadrado, al cuadrado aparece elevado a la 3 medios. Eso usted lo puede verificar. Simplemente sustituye la definición de coseno en la definición original y va a obtener esta expresión. Esa expresión tenemos que integrarla desde menos a hasta a. Estos detalles ustedes los pueden hacer en su casa con facilidad. Pueden usar las tablas de integrales y van a llegar entonces al final a esta conclusión de que el campo eléctrico tiene solo componente en x, ¿verdad? Y que su magnitud es igual a esto. Y en forma vectorial, como es un vector que estrictamente va a ir en la dirección de x, la expresión quedaría de esta manera. Esperemos que haya sido de utilidad. Pónganse en contacto con sus profesores en el caso de tener alguna duda.